En Radio News, la editorial del señor Oscar Muñoz, aquí en Radio News. En algún momento se puede poner en duda alguna opinión de este tipo, que se la puede tildar de excesivamente pesimista. Pero yo creo que la sociedad del sálvese quien puede, o sea, vivimos en la sociedad del sálvese quien pueda, sería lo más correcto. Santa Cruz es una vez más un excelente ejemplo de vergüenza nacional. La Cámara de Diputados de la provincia tiene 24 legisladores. Esto se conoció por parte del vocal del Tribunal de Cuentas por la minoría, que tiene exactamente una nómina en ese momento de 760 empleados. Entre comillas, vale la aclaración, son todos empleados. La lista es extensa, tediosa, triste. No obstante, de su lectura se podrán ver personajes de todo tipo y calaña que viven con opulentos sueldos solo por el hecho de militar. Y es bueno precisar esto sin distinción de color político. Los supuestos 760 empleados legislativos, más o menos, la cifra es cambiante, para la conformación más lamentable en décadas de la Cámara de Diputados provincial. A todo esto cabría decir que de permanecer esa cantidad de personas en las instalaciones es físicamente imposible, lo cual la calificación de los mismos se la da por sí sola el número. El sitio del diario El Nuevo Día reprodujo una información y explica que el vocal del Tribunal de Cuentas, en representación de la Unión Cívica Radical y la Unión para Vivir Peor, el abogado Javier Stuessel, hizo público el listado completo del personal que cobraba sueldos a abril del 2018. Claro, han pasado unos meses, pero esto no desacredita en lo más mínimo el fondo de la cuestión, dado que el número, la cantidad, la pobre conformación, la desproporcionalidad manifiesta, sostiene este penoso listado de la legislatura. Tal vez para este mes, que está finalizando, noviembre 2018, la lista se habrá incrementado, no tal vez en número, pero sí en los montos que perciben estas personas. La vista del listado demora una importante cantidad de tiempo, pero de su lectura se pueden apreciar personajes de todo tipo, un periodista de Página 12, que normalmente está en Buenos Aires, y otros cerebros locales de la profesión, exfuncionarios K, exdiputados, exconcejales, que tienen a sus hijos, tíos, primos, novias, personajes siniestros ocultos en un sueldo obsceno, solo por militar y apañar a los que roban, coimean y destruyen diariamente el santacruceño de a pie, que trata de sobrevivir con sueldos por debajo de la línea de la pobreza. Y reitero, no hay que simplificar indicando un solo color político. Todos usan y abusan de esta situación. La información formal da cuenta que sobre aproximadamente 760 empleados, y esto se traduce que cada legislador carga a su puesto más de 31 empleados para su pobre y detestable actuación. Algunos que aparecen, es sano decirlo, habrían renunciado por vergüenza ajena, aunque se trata de una minoría, que de todas formas, según se supo, fueron rápidamente reemplazados. Por alguna razón desconocida e increíblemente inescrupulosa para la utilidad que presta la sociedad a la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz, que por caso archivó hace algunos días la ley de lemas, tiene 24 diputados
seguramente sin error, los peores diputados de los últimos 35 años, quienes a su vez tienen este impiadoso privilegio autoconcedido: celulares pagos, viajes, viáticos, impunidad, tráfico de influencias y un batallón de gente a su cargo que paga la sociedad. Los que nombran asistentes personales y de sus bloques, que en muchos casos son novias, amantes, parientes, hijos, primos, tíos, algunos de los cuales pueden estar estudiando, desempeñando alguna tarea o simplemente descansando en sus casas. Y también a cualquier militante que haya sido suficientemente fiel al proyecto político que militan, cualquiera sea. De la calidad, excelencia, idoneidad, profesión no se habla, ni se evalúa, salvo alguna honrosa excepción. La integración intelectual es deplorable y los resultados prácticos están a la vista, con una triste calidad legislativa que existe en estos momentos. Se dice que había 347 empleados sin estabilidad, por lo que ocupan los denominados cargos políticos, mientras que otros 368 son empleados de planta permanente, inamovibles. Y a estos se les suma 21 empleados en condición de contratados, a los que habría tal vez que sumar los que realizan tareas con los pocos transparentes fondos reversados de las autoridades de las cámaras, fondos reservados y reversados porque no se sabe en qué se lo rinde, y reservados porque no se dan a publicidad, de las autoridades de la Cámara de Diputados. Como dato anexo, y para tomar una dimensión del despilfarro absurdo y autocrático de todo, las autoridades legislativas en Santa Cruz viven en un sistema de gobierno que concentra el poder en una sola figura, cuyas acciones y decisiones no están sujetas ni a restricciones legales externas, ni a mecanismos regulatorios de control popular, solo la publicación, en este caso de un vocal aislado por la minoría en el Tribunal de Cuentas. Casi como la monarquía absoluta y la dictadura pueden explicar las formas hipócritas de autocracia, y Santa Cruz las vive por completo. Estos 760 empleados de la legislatura tienen un parangón en lo que se comenta públicamente serían otros 400 en el cabaret del Consejo Deliberante de Río Gallegos. Otra usina de incompetencia y denigración del ejercicio de un cuerpo deliberativo. No es, no obstante, función de esta columna reprochar el accionar de la entidad gremial, de los maestros, pero yo hace años, algunos años, sus reivindicaciones, después de 6 meses de paro, terminaron con un magro y despreciable 5%, marcando el rumbo de sumisión al poder político. Entonces, es lo que están ahora cosechando. El Congreso de Maestros se reunirá, pero todo parece indicar que las peleas, o la pelea en particular, la volvieron a perder. La deuda en tantas cuotas se la devora la inflación, casi como que da lo mismo si aceptan o no. En todo caso es una anécdota. El dinero se fumará con el peor impuesto que existe. ¿Y cuál es la depreciación del dinero? Y el gobierno de Alicia Kirchner lo sabe. Por eso logró superávit para el año próximo, congelando jubilaciones y usando la inflación para licuar sueldos. Pero el país sigue. No tenemos capacidad de garantizar un partido de fútbol, pero sí parece que estamos en condiciones de recibir las potencias del mundo, mostrando que hay operatividad, cantidad de medios técnicos y capacidad de supervisión y control. Así como los repudios, los minutos de silencio y las banderas a media asta, nada pueden hacer frente al terrorismo. Los llamados mentores a la hermandad, a la paz y a la amistad, pueden nada hacer frente a la violencia por caso del fútbol, describía, entre otras ideas, el periodista Alberto Amato. Tampoco sirven ni en las eternas referencias al pequeño grupo de inadaptados, ni a la imbecilidad, sino es complicidad
que cifra a los violentos en 15 o 300 drogados. Política, deporte, barras bravas, droga, millones de pesos en negro han parido un monstruo al que nadie se le para de manos. Desde hace un cuarto de siglo, las autoridades, cualquiera sea su signo político, no han podido ordenar ni el tránsito en la Argentina, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, frente a la violencia desatada, a los tres poderes del Estado, que parece que los paraliza el temor de ser igualados a los represores de la última dictadura militar, que a 4 décadas exhibe su gran triunfo cultural: hacer impedir a la democracia, a la república, actuar en su propia defensa. La hipocresía que deja en manos de la violencia, desde una final de campeonato hasta el derecho humano fundamental, que es el de la pacífica convivencia, está avalada por los cínicos que de vez en vez se clavan puñales para que todo siga igual, o por la inoperancia de quienes no pueden hallar su propio trasero en un mapa. Mientras tanto, la violencia es fiesta y los violentos la celebran. No debe sorprender que haga más de 2 años que un proyecto de ley que endurece las penas a los barrabás y a los clubes duerme el sueño de los justos en el Senado. No se trató nunca. Y hoy hacen artilugios que lo impulsan de urgencia frente al escándalo. En tanto, y volviendo a Santa Cruz, la Cámara de Diputados se ocupa en la nada misma. Desoyen el clamor ciudadano para eliminar la ley de lemas, hacen oídos sordos y lo archivan. Pero estos mismos diputados, aspirantes a encantadores de serpientes, se preocupan para tratar de declarar al mundialmente famoso Uber, servicio de coches, para que no funcione en Río Gallegos, declarándolo ilegal. Pero son tan necios que ni miran los diarios. Es controvertido, pero la justicia ya falló en Buenos Aires declarando la actividad legal. El ejemplo aplica también a lo que pasa en Aerolíneas Argentinas y Austral. Aero La Cámpora. Hacen paro, hoy volvieron a hacer otro, el quinto, porque rechazan a las low cost, porque los obligan a competir, a trabajar, a perder privilegios que pagamos todos. Los gremios que actúan como una forma de mafiosos y condicionan que la mayoría de las cargas circulen por tierra. Hablo de los camioneros, cuando nuestro país, nuestra región, creció en parte con el ferrocarril y la nuestra en el sur con el puente marítimo. Aquí quieren dedicarse a convalidar conductas mafiosas gremiales y no pueden soportar la competencia de Uber, como todo el comercio de Río Gallegos, que aún en emergencia no ha bajado ni un precio, sino por el contrario siguen aumentando todo en forma descarada. Como todo pasa en Río Gallegos, en Santa Cruz, en el país, todo se mueve por impulso, siempre detrás de los heridos, de los muertos, de los mutilados, de los humillados, de los desplauzados. Las clausuras duran minutos. La justicia, a los que detienen, los liberan en un abrir y cerrar de ojos. La vergüenza de no poder ver un partido de fútbol sin que te roben, de que te peguen, de que te tiren piedras o gas pimienta, o te orinen desde las otras bandejas en los estadios de fútbol, casi como si fuera un clásico. Todo, sin duda, es un fiel reflejo de lo que se logró con el populismo berreta y la década autodenominada ganada. Antes había tribunas de visitantes y locales. Los cortes de las calles eran mínimos y hasta, en realidad, eran respetuosos. El paro era la última instancia y nunca se embromaba al ciudadano de a pie. Hoy la cultura es sálvese quien pueda, como pueda, sin respetar las leyes y con la idea de que todo vale, solo exigir derechos sin cumplir ningún deber. Que Dios nos ayude. Te firmo esto como Oscar Muñoz. Esto es Noticias en la Red y como siempre vos escuchás a Radio News.